¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy día te quería hablar sobre la frustración. Es un tema que a muchas personas le pasa. No se habla mucho porque posiblemente estás metido en la rueda de la rata constantemente tratando de perseguir el resultado y consiguiendo las cosas, cerrando un proyecto o vendiendo tu producto. Entonces no tomas mucha conciencia de lo que está pasando realmente y sigues avanzando, sigues en piloto automático muchas veces sin conseguir efectivamente llenar tu día, encontrar tu propósito. Y la verdad es que tienes que llegar a tocar fondo para que darte cuenta que las cosas tienen que cambiar y tienen que ser de otra manera. A mí me pasó mucho porque estuve 3, 4 años persiguiendo esos resultados. Vivía constantemente enojado, amargado, enojado. eh, Constantemente rompía carácter con las cosas que me decían. La verdad era como una chispa y prendía fuego en 2 segundos. Y como te digo, toqué fondo, y cuando tocas fondo te cae como la teja en la cabeza de decir, no quiero más en lo que estoy. Y tengo que empezar a cambiar mi mentalidad. Y capaz te hace sentido todo lo que te estoy diciendo porque posiblemente estás en una situación similar. Y qué bueno que te hayas quedado hasta este minuto en el video porque te quiero contar qué es lo que hice yo, cuál fue mi cambio. Yo toqué fondo después de cerrar mi constructora, que fue, yo estaba trabajando con un socio, con mi socio de toda la vida, y en ese sentido decidimos cerrar por situaciones personales, porque ya no daba para más, porque cada uno creo estaba en otra línea y se suman distintas cosas, obviamente problemas familiares, problemas de salud, y en ese sentido se decide por cerrar y bueno, yo creo que a los dos nos debe haber pasado algo similar, que uno toca fondo, se da cuenta que fracasa y empiezas obviamente a caer en vicios, a levantarte en malos hábitos, a levantarte tarde, a comer mal. Y de un minuto a otro como que empecé a caer tanto que no me sentía bien, estaba llegando tarde a la oficina, ya mi día obviamente no tenía un sentido. Y cuando no tienes propósito, a mí como que ya me empezó a dar vuelta mucho en la cabeza de qué es lo que estaba haciendo, cómo iba obviamente a cambiar esto, de qué manera me iba a enfocar en cambiar el ritmo que tenía, lo que estaba haciendo, empezar a cambiar mi mentalidad y eliminar de mi cabeza ese continuo fallo que yo decía, fallé, no la chunté nuevamente, fue otro emprendimiento. Entonces, cuando empiezas a caer en ese círculo vicioso, es muy difícil salir. Pero te cuento que se puede, o sea, yo lo hice. Cuando te das cuenta que no puedes seguir de esa forma, cuando tu día a día sigue siendo sin sentido, cuando no hay un propósito, cuando no estás ayudando a nadie, cuando no estás esforzándote, cuando no estás obviamente mejorando tus hábitos, cuando no estás eh, obligándote a mejorar. Y por mi cabeza, obvio, constantemente decía, algo tiene que cambiar y alguien me tiene que dar alguna pista por dónde avanzar, porque si no cambias tu mentalidad, si no cambias la forma o las cosas que estás haciendo hoy en día, la verdad es que vas a seguir ahí estancado por mucho tiempo. Y cada vez va a ser peor salir de ahí, porque cada vez te vas a acomodar más, cada vez vas a hacer menos, cada vez te vas a transformar en una persona más débil, que le va a costar más enfrentar situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque bajas el ritmo. Eso es lo que pasa cuando uno se estanca, que te deja de estar. Entonces no empiezas a trabajar como estabas trabajando antes, no empiezas a desarrollar proyectos, ideas, no te empiezas a relacionar con la gente. Entonces empiezas a cerrarte cada vez más. Y eso es lo que yo no quería. Entonces dije, hago un cambio hoy en día, cambio mi mentalidad, porque ya no quiero tener esa mentalidad negativa. Quiero transformar esta persona que está hoy en día, que había fracasado, que obviamente tiene demasiadas habilidades, que tiene demasiadas ganas de volver a repuntar y a salir, pero tiene que empezar a cambiarlo todo desde la cabeza. Y ahí es cuando finalmente decido empezar a invertir en mí, y fue lo que hice. Ya había invertido en distintos coaches o mentorías, información que obviamente iba a ser útil para mí, pero en esta última necesitaba como algo brusco, en el sentido de que algo que te remezca, algo que te haga realmente cambiar la base de todo. Y es eso, yo creo que cuando empiezas a cambiar la mentalidad, tú tienes que hacerte responsable de eso, tú comprometerte en que tienes que empezar a hacer acciones distintas, porque esas acciones distintas finalmente lo que van a hacer es cambiar tu mente. Y ahí está la clave, porque si tú no lo ves de esa forma, si que tú no te potencias de esa manera, nunca vas a ordenarte, nunca vas realmente a empezar a tomar las riendas del problema para empezar obviamente a cambiar tus hábitos, porque son tus hábitos lo que obviamente no están bien focalizados para
conseguir los resultados o acercarte a esos resultados. Y eso es lo que venía haciendo yo hace mucho tiempo. Me había dejado estar, estaba flojo, no estaba dando mi 100%, estaba demasiado cómodo, estaba llegando tarde a la oficina, no estaba con buenos hábitos, estaba comiendo mal, trabajaba durante la semana para reventarme el fin de semana. Entonces todas esas cosas van empeorando tu día a día y mucho de eso, tus hábitos, más bien empiezan como a carcomer tu cabeza. Y tu cabeza se empieza a tornar gris. Y cuando se empieza a tornar gris, empiezan a caer todos los problemas en tu cabeza. Y empiezas a ver todo negativo, y empiezas a pensar que no eres capaz. Entonces empiezan todos esos yo no puedo, no soy capaz, no me lo voy a poder. Y es así como empiezas a avanzar. Avanzar entre comillas, porque lo único que haces es quedarte estancado, porque constantemente da vueltas todo en tu cabeza y te da muchísimo miedo empezar a enfrentar las distintas cosas. Entonces, cuando tú decides hacer ese cambio, cuando yo más bien decidí hacer ese cambio, me enfoqué en eso, en cambiar mi mentalidad, empezar a ver todo positivo. Entonces, hay que saber que te vas a transformar de alguna u otra manera, vas a mejorar, vas a tener que cambiar, vas a tener que ponerte incómodo. Y ese miedo de enfrentar las cosas, de eliminar el miedo a la incertidumbre, de eliminar el miedo al que dirán, a la crítica, porque finalmente tienes que tomar las riendas de todo el problema. Entonces, tienes que enfrentar esos distintos miedos que cada vez se empiezan a agrandar en tu cabeza cuando fracasas, cuando fallas, cuando sabes que no estás haciendo las cosas bien o cuando ya llevas mucho tiempo con malos hábitos. Porque te empiezas a atormentar con distintas cosas que vas escuchando, tu entorno te va entregando, o el mismo, qué sé yo, problema que tuviste en la oficina se agranda. Entonces, constantemente crees que hay más problemas del que realmente hay. Pero cuando tú tomas la decisión de cambiar, cuando tú tomas la decisión de cambiar tu mentalidad y empezar a enfocarte en las cosas positivas, es cosa de empezar todos los días a trabajar en eso, de trabajar en esa persona que puede ser mejor, que puede cambiar, que puede revertir todo lo que viene haciendo, porque esa es la clave de todo. Si tú no tomas el control, nadie lo va a hacer por ti. Y esa responsabilidad la tienes que tomar, y eso fue lo que dije yo. Yo no quiero más la mierda donde estoy. No quiero seguir pensando negativo, no quiero seguir con miedo ¿cómo se dice?, a la incertidumbre o a fallar, el miedo a no saber si es que voy a llegar a fin de mes o el miedo si es que voy a volver a fracasar. Tienes que cambiar esa mente. Y es así como tú decides, hasta acá llego y mañana empiezo mi cambio. O hoy en día empiezo mi cambio. Tomo la decisión y empiezo. Entonces empiezo a tomar las decisiones por mí. Y eso es lo importante, que ya no es el resto, porque nadie lo va a hacer por ti. El resto no te debería llamar, Mauricio, mira, fracasaste o cerraste tu constructora, yo te llamo y te pongo aquí o vamos a buscar el trabajo. Bueno, si tienes un ángel de la guarda gigantesco posiblemente funcione, pero yo creo que en la mayoría de los casos no es así. Tú tienes que volver a pararte, tú tienes que volver a enfrentar la situación en que estás, tú tienes que mejorar el problema que tienes y empezar de nuevo. Si eres emprendedor y tienes esa beta que te gusta de volver a pararte y volver a armar todo, bueno, tienes que hacerlo y mientras antes lo hagas mejor, porque si no te empiezas a estancar cada vez más. Entonces, todos los días tiene que ser esto, todos los días repetición. Cuando tú cambias tu mentalidad, tienes que empezar a atraer a esa persona que tú quieres nuevamente convertirte. Tienes que empezar a trabajar en esa mente inquebrantable. Tienes que empezar a trabajar en esa persona que va nuevamente a pararse y a desarrollar un emprendimiento, desarrollar una idea o ponerse a trabajar. Da lo mismo, puedes empezar a buscar un empleo. En paralelo puedes empezar a emprender, si es que necesitas urgentemente la plata. Pero necesitas hacer ese cambio, necesitas tomar la responsabilidad de la situación en que tú estás, pero tiene que partir por un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que es la que te va a hacer cambiar las acciones, cambiar las cosas que estás haciendo hoy en día, que esas acciones también te van a potenciar tus pensamientos, te vas a sentir muchísimo más confiado y vas a tener que empezar, ayudado por una rutina diaria, ayudado por hábitos que sean de buena calidad, porque eso también te va a ayudar a cambiar lo que estás haciendo hoy en día. Si estabas comiendo mal, tienes que empezar a comer bien. La alimentación aporta muchísimo a la energía, a que pienses de buena forma, a que no andes bajoneado, a que no andes cansado. Entonces, todas las cosas parten desde una buena mentalidad. Y eso es lo que me pasó. Después de tocar fondo, decidí hacer un cambio. Decidí cambiar mi mentalidad. Decidí enfocarme de manera positiva. Eliminar esa impaciencia, romper carácter constantemente, andar enojado, andar impaciente. Entonces, toda esa negatividad que yo mantuve por mucho tiempo, que venía acarreando, explota cuando toco fondo y luego de eso empiezo a trabajar en mí, y empiezo a trabajar en mi cabeza, empiezo a trabajar en mejorar
todo lo que estoy haciendo día a día. Y eso se hace mediante repetición, todos los días de manera constante. Porque tu mente es un músculo demasiado potente, que va a cambiar tus pensamientos, que va a cambiar tus acciones, que te va a jugar un gallito, totalmente. Pero tú lo puedes controlar, puedes mejorarlo. Y en eso me enfoco todos los días. Por eso es importante este video, porque si tú estás en una situación parecida, si estás bajoneado, si estás deprimido, si no sabes por dónde partir, si estás sin un propósito y no sabes cómo hacerlo, mándame un DM, te voy a ayudar, mándame un DM a mi Instagram, mhalamosr, te voy a ayudar, te voy a entregar cuáles son los puntos a seguir y vamos a trabajar uno a uno, porque si quieres realmente sobresalir de la media, si quieres realmente transformarte en una mejor versión, en una mejor persona, en una persona que obviamente avanza y tiene una mente inquebrantable, tienes que empezar a seguir una rutina, un patrón que te va a convertir en esa persona. Ojalá que este video te haya servido, te mando un abrazo gigantesco y como te digo, si tienes alguna duda, escríbeme a mi Instagram, abierto a recibir cualquier pregunta de todo lo relacionado a hábitos, a mentalidad, a cuál ha sido mi cambio, las mejoras, cualquier cosa que necesites. Suerte.